de este tercer Congreso Provincial de Cultura, la Diversidad, Nuestra Identidad, organizado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, con colaboración de la Municipalidad de Luján, auspiciado por la Unidad del Bicentenario de la Nación y el Consejo Federal Universal. El próximo bloque es Eje 4, la construcción de la patria grande en el marco de los bicentenarios. Se encuentran en el estrado el señor jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, licenciado Alberto Pérez, quien tratará el tema regiones y provincias hacia el bicentenario. El señor vicepresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Marangoni, quien tratará el tema memoria, identidad y culturas, aportes del pensamiento latinoamericano en la construcción de la patria grande. El escritor, historiador y asesor del gobernador, el señor Pacho O'Donnell, quien tratará el tema aprendizajes y proyecciones de los 200 años, la construcción del futuro común. Y estará a cargo del presidente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, el licenciado Juan Carlos D'Amico, que ejercerá de moderador. Señor D'Amico, todo suyo. Muchas gracias, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos y creemos que estamos en presencia de una mesa que nos puede ayudar a pensar, que creo que es lo más importante y lo mejor que nos puede pasar en este momento. La construcción de la patria grande en el marco del Bicentenario. Los acontecimientos y los procesos del pasado son relevantes para el futuro y especialmente para el presente. Hoy celebramos el Bicentenario en este año tan importante como que tenemos que hacer una lectura de qué es lo que sucedió en los 200 años que nos tocó o que le tocó a la Argentina vivir. Y la revolución se entiende como una oportunidad inigualable en este análisis que vamos a hacer para la mirada al futuro. Pensar la Argentina dándole un sentido al hoy y una proyección para el mañana. A diferencia de lo sucedido hace un siglo, cuando la conmemoración de mayo de 1810, en el centenario, nos encontrábamos con una Argentina que reflejaba políticamente una oligárquica, socialmente desigual y económicamente dependiente. Hoy debemos apuntar a una nación plural y sobre todas las cosas inclusiva y que nos ayude a pensar y también a reflexionar en el disentimiento. No pedimos que piensen todos iguales, pero sí pedimos que se respete la opinión del otro, porque es una forma de respetar la opinión nuestra. Por eso creo que vamos a abordarlo de tres áreas distintas con un sentido común, y en primer lugar le vamos a pedir a Gustavo Marangoni, que vamos a hacer una pequeña introducción. Es vicepresidente del Banco de la Provincia, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, afiliado al Partido Peronista a los 18 años, licenciado en Ciencia Política, magíster en Relaciones Internacionales y acompaña al gobernador Daniel Scioli desde el año 1997. Y creemos que es un aporte interesante el que puede realizar, porque es un hombre que viene del pensamiento, es un hombre que viene de la militancia, pero sobre todas las cosas es un hombre que viene de la acción. Así que, Gustavo, tenés la palabra. Muchas gracias, muy buen día a todos. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación a participar del tercer Congreso Provincial de Cultura. Para entrar de lleno en el tema, en cuanto a lo que refiere al aporte de los pensadores respecto a la construcción de la patria grande, yo creo que el título de alguna manera ya nos acota perfectamente lo que nosotros
queremos abordar: la necesidad de ligar las ideas y el poder. Quizás en algunas etapas de nuestra historia, en algunas corrientes ideológicas de nuestra historia, en algunas conductas, estos senderos a veces se bifurcan y nos encontramos frente a la realidad de que hay ejercicio de poder sin ideas o ejercicio de ideas sin poder, cuando la realización de las naciones, de los grandes proyectos, requieren indisociablemente que ambas cosas transiten por caminos juntos, porque el poder sin ideas es de alguna manera el vivir en el eterno presente, sin la proyección de grandes objetivos, pero las ideas sin poder, de las que profesan los intelectuales que gozan encerrándose en los cubículos académicos y autoconstituyéndose en fiscales de los que hacen, reservándose en la pureza, en la abstracción de los pensamientos, sin buscar materializar nunca nada, tampoco contribuye. Cuando encontramos a lo largo de nuestra historia o de nuestro presente que convergen ambas cosas, encontramos el camino de las realizaciones. Pensemos que, y no vengo con el ánimo de hacer una introducción histórica bastante extensa, por cierto, porque entiendo que todos compartimos algunos conocimientos básicos, pero cuando nosotros hacemos referencia al Bicentenario y nos retrotraemos a los orígenes de nuestra libertad y de nuestra independencia, vemos que nuestros padres libertadores concibieron nuestro continente como un todo, lo concibieron como patria grande. Divisiones vinieron después, pero siempre es bueno y me gusta recordar que el primer presidente de lo que hoy nosotros denominamos Argentina, don Cornelio Saavedra, sería lo que algunos llamarían hoy despectivamente un bolita, un boliviano, porque nació en el Alto Perú. Quizás a algunos porteños eso les pueda fastidiar, pero es cierto, como es tan cierto también que el ejército de arribeños, que eran los que venían de arriba, fueron los que colaboraron fuertemente a nuestra independencia, y que San Martín concebía la independencia en términos, como todos sabemos, absolutamente continentales, como también la concibió Simón Bolívar, y que Sucre y O'Higgins pensaban en términos similares y que tuvieron un éxito indiscutible en conseguir la libertad y un fracaso indiscutible respecto de consagrar la unidad. Pero ese fracaso fue temporal, porque sus ideas perduraron y su mentalidad continental perduraron. Y esta no es una mentalidad absolutamente romántica. Algunos a veces entienden que el concepto de patria grande o lo que refiere al término de la continentalidad para poder existir, para poder ser, para poder estar en el mundo es algo que está vinculado a alguna suerte de utopía desarraigada de los contextos materiales, y me parece importante señalar que esto no es así. Los estados nacionales, independientemente de que en el mundo comenzaron a surgir y consolidarse a partir del siglo XVI, del siglo XVII, pero encontraron en el siglo XVIII y XIX su materialización, los estados nacionales industriales. Inglaterra en primer lugar, Francia luego, Italia y Alemania tardíamente, Rusia, eran estados nacionales industriales. Pero hacia fines del siglo XIX, Estados Unidos comenzó a marcar el camino de que la realización de los verdaderos estados que estaban surgiendo eran los estados continentales. Estados Unidos es el primer estado continental industrial que logra un proceso de expansión territorial formidable que le da la escala
y la posibilidad de bioceánicamente proyectarse como el imperio que va a ser en el siglo XX. En esa materialización de ese proyecto, Estados Unidos estaba confirmando lo que nuestros padres libertadores soñaban para América del Sur, que se necesita escala continental para poder ser. Cuando nosotros hablamos de estados y de países, y vemos en un atlas global que en el mundo hay como 200 países, uno llega casi a la conclusión de que esa etiqueta de países es una etiqueta muy dispar. Digamos, porque es cierto, Trinidad y Tobago, respetuosamente lo digo, es un país, Estados Unidos es otro, Argentina es otro, Costa de Marfil es otro, pero esos 200 países no tienen la misma entidad, el mismo peso, la misma profundidad. Hay algunos que son estados-naciones realmente con proyección continental y hay otros que no. Nosotros, en la América del Sur, nos encontramos con una cantidad de repúblicas que hemos surgido disgregadamente con problemas de existencia, pero que transitamos el siglo XIX con proyectos que fueron materializándonos al menos como repúblicas individuales, probablemente agroexportadoras, diseñadas casi periféricamente para depender, en ese caso del siglo XIX, del imperio hegemónico que era Inglaterra, pero al menos nos constituimos como repúblicas. Ese estado inicial de repúblicas individuales, de la era de las nacionalidades, se fue manifestando por distintos motivos adentrado el siglo XX como escaso para poder afrontar con éxito los desafíos de una sociedad inclusiva. Cuando entraron en la etapa de industrialización, tuvieron algo más de oxígeno, pero era insuficiente. Y quien visualizó en un matrimonio perfecto de ideas y poder esta realidad fue, a mi criterio, el presidente Perón. Juan Domingo Perón, en su primera presidencia, comenzó a advertir que la Argentina tenía un techo muy pronto, pensada solamente en términos del clásico Estado Nacional. Que para poder ser, tenía que recuperar el concepto de patria grande y fundamentalmente la asociación con el que naturalmente es nuestro socio estratégico, que es Brasil. Si me permiten la analogía, Argentina y Brasil son a América Latina lo que Alemania y Francia son a Europa. Y los europeos, que durante siglos buscaron la unidad continental, pero que la reforzaron como concepción a principios del siglo XX, a mediados de las décadas del 50 del siglo pasado, comenzaron a transitarla y a materializarla. Y lograron constituir la Unión Europea. Ahora, eso lo lograron hace poco tiempo, pero hubo pensadores europeos que lo advirtieron hacia fines del siglo XIX. Federico Ratzel, un antropólogo alemán, uno de los padres intelectuales de la geopolítica mundial, viajó a Estados Unidos en 1870 y escribió un libro que se llama Los Estados Unidos de Norteamérica, donde advirtió que frente al nacimiento de ese Estado nacional continental que eran los Estados Unidos, él como alemán, potencia ya y locomotora europea hacia fines del siglo XIX, advertía que era poco. Empezó a esbozar teóricamente la necesidad de los estados continentales para poder hacer frente al poder de los Estados Unidos naciente y al otro estado gran continental que estaba existente, pero que se iba a profundizar en el siglo XX, que era Rusia.